8:17 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV, continuamos con nuestro segmento de entrevistas, hoy analizando lo que es noticia y tiene que ver con esta controvertida y polémica reforma que intenta impulsar en México el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador. Para abordar en qué consiste y por qué ha traído tanto rechazo, tenemos a esta hora a Tyler Matiachi, investigador de las Américas para Human Rights Watch en México, justamente para abordar este tema. Gracias, Tyler, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días. Veíamos cómo este martes y bueno, varios días previos, manifestantes han ingresado al Senado en Ciudad de México para rechazar el avance de esta reforma judicial, además de las manifestaciones que hemos visto a lo largo de la semana en contra de esta medida. ¿Qué establece esta medida, esta reforma y por qué ha traído tanto rechazo? Mira, esta reforma va a cambiar por completo el sistema judicial en México. Eh, Todos los jueces que están en servicio actualmente a nivel federal y a nivel estatal van a ser removidos en los próximos 3 años y va a haber elecciones en cada distrito judicial para nombrar a sus reemplazos. Las elecciones van a ser entre una lista de candidatos elegidos por el Congreso, el Gobierno y la Suprema Corte. Y esos nuevos jueces ahora solo van a estar en sus cargos durante 9 años y tendrán cada 9 años que buscar reelección. Realmente son cambios que ponen en grave peligro la independencia judicial en México y ponen en peligro el derecho de los mexicanos de poder tener un juicio justo si tienen que comparecer ante un tribunal. Claro, porque entonces, según entiendo, la justicia estaría quedando en manos de partidos políticos, que en este caso es Morena de López Obrador. Mira, el gobierno ha sostenido que en teoría ningún juez podría postularse como alguien nombrado por un partido político del estilo que se hace en Estados Unidos o en algunas partes de Estados Unidos, por ejemplo. Pero creo que para muchas personas resulta muy difícil creer que de alguna manera los jueces podrían postularse a través de estas reglas sin tener algún vínculo con los políticos que están en el poder actualmente. Y si miramos ahora, vemos que el partido del presidente saliente y de la presidenta entrante, tiene una mayoría en casi todos los congresos estatales, tiene mayoría en el Congreso Federal, tiene la presidencia, y uno esperaría que probablemente la mayoría de los jueces elegidos también serían simpatizantes de ese partido. Uno de los elementos que nos preocupa en particular es el elemento de remover y reemplazar todos los jueces a la misma vez. Eso es uno de los elementos que facilita la cooptación del poder judicial, ¿no? Porque hasta el momento los procesos de selección judicial de jueces en México han sucedido en diferentes momentos para diferentes jueces y de tal manera de que de todos los jueces en el poder a nivel estatal, a nivel federal, han sido nombrados por diferentes personas en diferentes procesos, en diferentes momentos. Es difícil decir que tienen todos juntos una alineación política. ¿Qué cambia con esta reforma en cuanto a la elección de los jueces? Lo que cambiaría, mira, ahora a nivel federal existe lo que se llama la carrera judicial. Eso significa que las personas que quieren ser jueces federales, que hay como 1,500, 1,600 de ellos actualmente, las personas que quieren ser jueces federales
aplican a través de una serie de concursos operados por la Escuela Federal de Formación Judicial. Y quienes ganan en estos concursos, que normalmente tienen que ser abogados preparados, eh, pueden ser nombrados como jueces y después de 6 años en el cargo, estos jueces pueden buscar permanencia en el cargo y quedar ahí hasta la edad del retiro forzoso. Y la idea ahí es justamente un principio básico del derecho internacional, ¿no? Que es que los jueces deberían tener una garantía de la permanencia eh, para que estén protegidos de las influencias políticas. Ahora, hay 5.000 otros jueces que también son afectados con esta reforma y ellos son los jueces de los sistemas estatales. Hay 32 estados en México y cada estado tiene su propio sistema de justicia. Y ahí lo que vemos realmente es que el mayor problema es el grado de influencia política a la que están expuestos estos jueces hoy en día. Porque las reglas muy estrictas que existen a nivel federal para nombrar jueces no son tan estrictas a nivel estatal. Claro, Así que en entiendo. muchos estados los jueces son aliados de los gobernadores y el riesgo aquí es, en lugar de atender ese problema, esta reforma lo profundiza. Claro, bajo esta perspectiva, entonces sí pudiese estar supeditada la justicia al interés político. Sí, así es. ¿Qué significa en México esta figura de jueces sin rostro? ¿Qué significa para la justicia mexicana? El concepto de jueces sin rostro es algo que se agregó de último minuto a la propuesta de reforma que ahora se aprobó, en teoría para combatir al crimen organizado. Significa que una persona podría ser juzgado en un tribunal en el que la identidad de su juzgador se desconoce. O sea, no Claro, tiene la posibilidad de saber la identidad del juez a cargo de su proceso penal. claro, Esto es un concepto que hemos visto aplicado antes en estados autoritarios, para así decirlo. Fue usado durante mucho tiempo en el Perú de Fujimori, donde fue utilizado para enjuiciar a integrantes de grupos allá. Y lo que vimos fue como resultado de ese proceso fue varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos diciendo que la figura de jueces sin rostro contraviene los estándares de derechos humanos a nivel internacional, porque uno de los principios básicos de un juicio justo es el poder saber, uno, quién te está acusando y dos, quién te está juzgando, porque para tener un juicio justo, la persona acusada tiene que poder evaluar y saber si el juzgador tiene algún tipo de interés más allá de los hechos del caso que podría afectar su decisión. Así que esto es algo muy regresivo que se agregó de último minuto que contraviene los estándares de derechos humanos y dice en la propuesta que estos jueces sin rostro pueden conocer casos de todo tipo de delincuencia organizada, que en México lo que hemos visto es el concepto penal de delincuencia organizada es usado de manera muy amplia. No solamente cuando se trata de casos de la delincuencia en México, de narcocrimen, que obviamente es un gran tema,
sino muchas veces el concepto de la delincuencia organizada es utilizado para perseguir a personas con fines políticos. Así que es muy preocupante que se ha agregado esta medida a la última hora. Tú que eres especialista en la defensa de los derechos humanos y que también conoces la situación de México, ¿qué derechos humanos se estarían violando con esta reforma? Mira, lo más preocupante para nosotros, o sea, hay diferentes elementos y riesgos aquí, y lo que se ha hablado mucho, creo, en los medios internacionales es sobre este concepto de la independencia judicial y de esta preocupación de que el gobierno podría cooptar el sistema de justicia. A nosotros lo que nos preocupa también realmente es que para la persona promedio, o sea, para el mexicano promedio, va a ser más difícil ahora tener acceso a un juicio justo y a justicia, porque realmente lo diría de esta manera, porque a veces este concepto de la independencia judicial parece algo muy abstracto, ¿no? Y lo principal es esto. Cuando estás ante un juez, cuando estás ante un tribunal, ese juez tiene el poder de tomar decisiones muy serias sobre la vida, la propiedad, la libertad, el patrimonio de las personas. Y lo que todos queremos pensar es que el juez está tomando esas decisiones exclusivamente basado en los hechos del caso y y la ley, o sea, los principios de la ley. Y nadie quiere estar en una situación en que es obligado a preguntarse si la decisión sobre su caso se tomó eh, no por los hechos del caso, sino porque el juez estaba pensando en usar el caso para su siguiente campaña de elección. Claro, entiendo. ¿Crees que esta reforma pueda prosperar? ¿Cuál ha sido la reacción de la comunidad internacional y en todo caso en México? Hemos visto esas imágenes que estamos compartiendo de continuas protestas de gente en la calle. ¿Se toma en cuenta la opinión de la gente? Mira, sí ha habido protestas, pero honestamente es importante entender que en México hay una gran frustración con el sistema de justicia y hay que reconocer que el sistema de justicia en México es muy disfuncional. El tema ahí es que realmente el mayor problema no son los jueces, o sea, no es el proceso de selección de los jueces. Lo que sí vemos es de todos los delitos que se denuncian cada año en México, solo un 10% de ellos se convierten en casos criminales que llegan ante un juez. Y eso es un problema que viene de todas las fiscalías del país, que realmente hacen un pésimo trabajo de investigar y perseguir delitos. Y muchas personas se sienten frustradas porque lo que ellos ven es la justicia en México solo es accesible para personas con dinero que tienen, o sea, que tienen la capacidad de tener su propio abogado. Y eso es cierto, es importante reconocer eso y es importante reconocer que hay una gran parte de la población que quiere alguna reforma porque ve que la justicia no funciona. El tema aquí es que esta reforma realmente no aborda ninguna de las causas de la disfunción del sistema de justicia en México. En términos de si va a prosperar, o sea, casi llega ahí, pues, o sea, ya ha sido aprobada en las dos cámaras del Congreso. Ahora tiene que ser votado en 17 congresos estatales y casi llega ya, o sea, ya hay varios congresos estatales que ya han aprobado la reforma y
el partido oficialista tiene una mayoría en 27 congresos estatales de los 32. Así que no parece que va a haber un gran reto para ellos ahí lograr la aprobación. Claro, o sea que lo más probable es que prospere. En todo caso, tú nos decías que con esta reforma las personas más afectadas van a ser quienes están más vulnerables socialmente y económicamente hablando. ¿Cuáles serían esos cambios, esas reformas que verdaderamente quisiera esa gente en la calle para tener un mejor sistema de justicia en México? Para tener un mejor sistema de justicia en México, primero habría que invertir en completamente transformar la procuración de justicia en México, o sea, las fiscalías, la investigación de delitos, porque donde las personas normalmente acuden para buscar justicia y normalmente no la obtienen es en las fiscalías y con las policías del país. Así que uno, hay que invertir en un gran cambio en todas las fiscalías del país. Y segundo, habría que reformar los sistemas estatales de justicia para proteger más a esos jueces de la influencia política. Porque realmente el gran riesgo para alguien que no necesariamente tiene, cuyo caso no tiene un interés político en sí, es que en muchos casos los jueces se sienten presionados a poner personas inocentes en la cárcel para dar la percepción o la impresión pública de que se está atendiendo al tema de la impunidad por delincuencia en México, cuando realmente se está haciendo muy poco y esta reforma lo hará más fácil y más probable que los jueces se sienten presionados a seguir poniendo a personas inocentes en la cárcel mientras los integrantes de la delincuencia sigan libres. Entiendo. Ya para finalizar, ustedes desde Human Rights Watch, ustedes están recibiendo testimonios de las personas y qué pueden hacer, no sé si elaboran algún informe para exponer estos puntos de alarma sobre esta reforma en el sistema judicial en México. Mira, nosotros estamos muy pendientes de ver los siguientes pasos aquí en México, porque lo que se está aprobando ahora es la reforma a la Constitución. Los próximos pasos por o sea, para el gobierno, pues, van a ser aprobar las leyes secundarias que van a establecer específicamente las reglas sobre cómo manejar las elecciones, cómo realizar los procesos de selección de candidatos, etcétera. Esas decisiones, digo, probablemente se van a tomar bajo la presidenta entrante en los próximos meses. Así que realmente para nosotros poder evaluar eh, um, cómo se lleva a cabo la implementación de esta reforma, vamos a querer ver cómo se redactan esas leyes secundarias y esperamos poder pues impulsar que en esas leyes se puedan corregir algunos de los problemas más graves de lo que se ha propuesto hasta el momento. Tyler, gracias por compartir con nuestra audiencia este tema que es una noticia y bueno, que está en desarrollo. Ya veremos cómo acaba. Feliz día para ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Era Tyler Matiachi, investigador de Human Rights Watch en México, hablando sobre esta reforma que está impulsando el gobierno de López Obrador en México. Hacemos una breve pausa comercial. Ustedes no se aparten, quédense aquí en sintonía de BPI TV. Al regreso, mucha más información para ustedes.